uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy el comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, compañeros, a Chucho en los controles y a todas las personas que nos están escuchando. Creo que es Joe el que está en los controles. Joe es el que está, eso es muy correcto. Y el comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los radioescuchas. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El primero sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esta dirección nos puede enviarnos su comentario, su pregunta, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones. Y nosotros las comentaremos en programas subsiguientes. El segundo anuncio tiene que ver, es un poco penoso y sin embargo, por un lado, es también una celebración de vida. El compañero Luis Torogoico nos va a comentar sobre el fallecimiento de un activista muy leal a la causa de Puerto Rico, de aquí, del área de Cabo Rojo, de nombre José del Carmen García Maya. El licenciado creo que ya está al teléfono. Buenos días, licenciado. Buenos días, Carlos. Buenos días a ti. Buenos días a todos y todas los que nos escuchan en la mañana de hoy. Tú nos vas a hablar un poquito sobre esta persona quien dedicó una vida a la lucha y el trabajo por Puerto Rico, un caballero y un caborrojeño de nombre José del Carmen García Maya. Dinos, por favor. Eso es así, pues lamentablemente me toca a mí rendir homenaje póstumo a un compañero, amigo, luchador por la soberanía de nuestra patria y de todos los pueblos de América, que falleciera la semana pasada y le dieran sagrada sepultura en la ciudad de Cabo Rojo, a nuestro querido hermano José del Carmen García Maya, mejor conocido por Cheo. Cheo fue desde casi su infancia un trabajador de la construcción. Según construyó edificios, construyó una familia, primero de 2 hijos y luego de otros 5 hijos, con su compañera de vida, diría yo, Ronnie, no recuerdo su apellido. 5 ciudadanos sumamente útiles a la sociedad puertorriqueña. Tengo entendido que una es doctora en medicina, otra es policía, otros se desempeñan sirviéndole a nuestro pueblo desde diferentes áreas del quehacer humano. Cheo no tuvo mucha instrucción, pero sí tuvo una profunda educación que lo llevó a mantener en su idiosincrasia como primer propósito el bienestar de su patria. Cheo empezó en el movimiento pro independencia, ingresó al Partido Socialista, fue militante de los Comandos Armados de Liberación, y hoy lo puedo decir porque ya
fenecido. Cheo, tengo entendido que terminó siendo del Ejército Popular Boricua, y Cheo tuvo destacada representación puertorriqueña en diferentes países de América Latina. ¿Qué puedo decir de Cheo que no pueda decir de un héroe? Pues Cheo fue un héroe de esta patria puertorriqueña. Humilde desde su cuna, humilde hasta su deceso, pero un gran patriota y un héroe nacional. No podemos dejar pasar desapercibidos los grandes héroes por su humildad. Hoy, este programa se honra en rememorar la vida de ese noble patriota puertorriqueño que llevó el nombre de José del Carmen García Maya. A su familia, a sus hermanos, algunos de los cuales conozco, como a Joaquín, a Gabriel, a su hermana, cuyo nombre realmente en este momento no recuerdo, y a los otros hermanos Cheo, mi más sentido pésame. A sus hijos, a quienes no tuve el honor de conocer, un abrazo fraternal y nuestro más sentido pésame. Nuestras mayores muestras de solidaridad, y nos reiteramos a las órdenes de todos y cada uno de ellos para cualquier cosa en que podamos servirle. El movimiento Diálogo Soberanista hoy rinde tributo póstumo de héroe a José del Carmen García Maya, Cheo, nuestro querido hermano Cheo. Buenos días. Gracias, Luis, por esa semblanza de este patriota y activista leal por la causa de Puerto Rico. Me recordaba la mención de este señor y su trabajo, y dentro de todas sus humildades y sus trabajos de vida, también aquí en Mayagüez la existencia de un zapatero, a quien el movimiento independentista nacional ostosiano a lo largo de muchos años ha rendido honor por causa de su liderato y de su trabajo por su pueblo, del día a día. No era tan solo era la educación, era su trabajo de zapatero, que era lo que hacía, pero también mi querido hermano y amigo Miguel Sánchez. Así que quien tuve el honor de conocer y con quien tuve el honor de compartir. Quien en muchas formas sirvió a este pueblo hasta el último hálito de vida que Dios le concedió. Y es eso, el trabajo de muchos puertorriqueños, lo que hace que esta lucha nuestra por la soberanía, llena de muchas personas quienes ponen su día a día en favor de este trabajo y de esta lucha a beneficio del pueblo puertorriqueño, no a beneficio de su propio bolsillo, es lo que hace meritoria, lo que hace brillante el trabajo que nosotros podamos contribuir humildemente desde estas ondas radiales. Luis, te agradezco sobremanera tu mención y tu participación. Yo soy el que les agradezco a ustedes la oportunidad de dirigirme al pueblo del área oeste. Sí, gracias. Descanse en paz nuestro querido hermano. Así sea. Tenemos un tercer anuncio y es en realidad en una respuesta a una pregunta que me ha levantado un amable radio escucha en varias ocasiones y hemos conversado un poco al respecto, obviamente fuera de las ondas radiales. Él me ha preguntado y yo resumo su pregunta de la siguiente manera: ¿por qué ustedes le dedican tanto tiempo al el asunto de Luma, Genera,
New Fortress Energy y su relación al gobierno de Puerto Rico. Y la respuesta, una posible respuesta al asunto, la doy de la siguiente manera. Y la traigo a colación porque me imagino que otras tantas personas tienen una pregunta similar a la que este amable radio escucha me ha podido compartir. En realidad, los Estados Unidos de América y el Partido Popular Democrático insisten en defender la colonia, por eso son colonialistas y argumentan e imponen que primero hay que atender la economía y luego, si acaso, atender el asunto del estatus político. Por otro lado, el Partido Nuevo Progresista, quien en las más de las veces por las pasadas décadas ha estado muy ligado al problema de la corrupción, a la extorsión del gobierno de Puerto Rico y en ocasiones al antipuertorriqueñismo, ese partido reclama que hay que exacerbar la dependencia y van a trabajar, dicen, por el asunto de la estadidad. Y sin embargo, la realidad para los puertorriqueños es que el gobierno estadounidense impone lo que sería la política de desarrollo económico e impone lo que serían las reglas para el desarrollo económico. Luego entonces, en la medida que aquellos que tienen interés en mantener la colonia son los que definen las reglas de desarrollo económico y te dicen vamos a postergar la solución política, que es un problema muy serio para Puerto Rico, y cuando aparenta haber algún tipo de bonanza económica, pues entonces, ahora no hay que atender nada político porque en realidad ustedes están en las papas, aunque nunca estemos en las papas. Pero la realidad entonces es que parece ser que hay algunos poderes, tanto locales como del imperio, que no les interesa ni que haya el desarrollo económico propio de Puerto Rico, ni que haya una solución propia al estado de gobierno de Puerto Rico. Así que desde el punto de vista de algunos de nosotros en este programa, pensamos que es necesario convencer a aquellas facciones de la comunidad puertorriqueña, que en ocasiones le llaman la burguesía, pero nada, son personas que tienen sus negocios, que tienen sus industrias, que tienen sus comercios, que ponen la vida económica del país, la ponen a trabajar en el día a día. Y nosotros tenemos que poderlos convencer de que en alguna medida este asunto del sistema eléctrico de Puerto Rico, en la medida que las soluciones al sistema eléctrico de Puerto Rico no sean soluciones leales a las necesidades de Puerto Rico, entonces estamos condenados a seguir en este estatus colonial y en este estatus en donde nosotros no tenemos ni control de nuestra economía, ni control de nuestro gobierno, ni del aparato de desarrollo de políticas para el beneficio de nuestro país. Le menciono, y este es un punto que nosotros podemos tener, cuando el gobierno decide privatizar el asunto del sistema eléctrico y el gobierno federal le dice no puedes privatizar porque si privatizas entonces no puedes recibir fondos del gobierno federal. De FEMA. De FEMA. Pues entonces el gobierno local, que en ese momento era también un gobierno estadista, dice, bueno, pues está bien, no vamos a privatizar el sistema, lo que vamos a hacer es a privatizar segmentos del sistema. Pero eso no era la primera privatización. Ya nosotros conocemos de otros tantos de privatización en el país y le leo una lista que es incompleta, pero bastante larga. Las cárceles, el sistema de salud, cajeteras, escuelas charter, comunicaciones, puertos, tanto marinos como aéreos, desperdicios, manejo de desperdicios, recogido de desperdicios a nivel de los municipios, todo eso, y aún de aquello que pudiera ser reciclable,
todo ello son ejecuciones para las cuales el gobierno contrata compañías para hacer algo al respecto de eso, que algunas funcionan y que otras no, pero la realidad es que todas esas son por mucho más caras que lo que nos tocaba cuando el gobierno era el que hacía el asunto, porque ahora hay que pagar toda una estructura corporativa para cada una de esas agencias que hacen estas cosas, y ese pago de una estructura corporativa requiere que las personas, los que están a nivel de la presidencia, vicepresidencia, etcétera, cobren unos salarios extraordinariamente altos. Así que no es para nuestro beneficio nacional el que haya toda esta privatización que al final y a la postre, cuando llega la hora de pasarle vista, cuando llega la hora de revisar si están haciendo lo que tendrían que hacer con un mínimo de costo para el pueblo de Puerto Rico, eso no ocurre. Así que, desde el punto de vista por lo menos mío, muy personal, el llamar la atención al asunto de Luma, que nos toca a todos, porque todo el mundo tiene una bombilla en su casa que funciona con electricidad, entonces es necesario para que una buena porción del pueblo de Puerto Rico diga, ya basta de este abuso, ya basta de esta poca vergüenza. Así que por ello es que sí, hemos dedicado una cantidad enorme de energía a esta discusión. Y es que el problema que tenemos con la privatización del sector eléctrico y la privatización en general del gobierno, que gasta creo que el 60% de su presupuesto ya en contratos con privados, ese problema, igual que tantas otras cosas, el problema es la colonia, porque son estructuras de gobierno en una administración colonial que, como usando las palabras que prefiere Carlos, no es leal a Puerto Rico, es leal a los intereses de los que mandan en Puerto Rico. ¿Quiénes mandan en Puerto Rico? El Congreso y las empresas, el gran capital norteamericano y estos otros intereses económicos intermediarios que viven de que nos mantengamos como colonia. Y los dos partidos que hemos tenido en el poder durante décadas y décadas son dos caras de la misma moneda, porque los dos representan con diferentes estilos al mismo grupo de gente, el mismo grupo de intereses económicos y políticos, y en lo que varían es en el estilo y en la agenda y en las promesas, pero en última instancia responden a los mismos intereses, que son los inversionistas. Podemos decir que el estatus colonial lo convierte en un país en venta. Eso es así, y por eso, ¿cuál es la alternativa? Reclamar la soberanía para poder establecer un sistema político que responda a los intereses de los puertorriqueños y puertorriqueñas, que sea verdaderamente democrático, democracia participativa, y establezca la estructura de gobierno que mejor le convenga a los puertorriqueños, no la que digan allá el Congreso, la Junta de Control Fiscal y los inversionistas políticos. Lo que pasa también, Doctor, buenos días, sí, buenos doctor días. Alameda, aquí. Tratando de ir un poco, las contestaciones han sido magníficas, muy extensas. Pero yendo ya directamente al grano, ¿por qué hablamos todos los días de Luma o todas las veces? Porque es pertinente, porque surge todos los días noticias de esta Luma, de Genera, de New Fortress, contratos a New Fortress de 19,000 millones, luego lo cambian, luego dicen que son terroristas, que New Fortress. Todas esas noticias de día a día, todos los días, editorializamos sobre el asunto porque es obvio que está presente Luma todos los días. Nosotros lo que hacemos fundamentalmente es recoger, aparte de eso que ustedes han dicho, que todo esto es correcto, es que el insumo de todos los días nosotros recibimos. Para mí, por ejemplo, me preguntan todos los días sobre qué vamos a hacer con Luma, qué vamos a hacer con Genera, qué vamos a hacer con el sistema eléctrico, si tenemos instituciones que hemos creado, negociado de energía, hemos creado situaciones tenemos aquí una serie de ofertas posibles de placas solares, y en lo que estamos es fundamentalmente invirtiendo en combustible que no tenemos petróleo, no tenemos gas natural, para resolverle a los intereses de los Estados Unidos, que fundamentalmente lo que hemos hecho, eso es parte de esa colonia,
pero concretizando lo que es ser esto que de la falta de soberanía, es que están los intereses metidos, tanto de allá como de acá, en fundamentalmente auspiciar esos intereses del gas natural y del petróleo. Cuando nosotros tenemos ahí un switch que se llama un sol, que está 24/7 zumbando para acá energía. Entonces, ¿por qué no es más lógico movernos hacia lo que dicen queremos sol, los sectores como de Julián Herencia y otros más, el hijo de Carmen Jovet, Julián Rúa? La insurrección energética de Casa Pueblo. Exactamente. ¿Por qué no movernos hacia eso? Entonces, tenemos obviamente la cara llena de vergüenza, porque lo que hacemos es todos los días, tener alguien que auspicie, y yo estoy creyendo ya que Luma se va a quedar aquí. Lo que pasa es que no acaban de terminar la frase. Eso es lo que quiero decir. Sí, creo que es un buen ejemplo, ejemplo magnífico del efecto de la colonia sobre Puerto Rico. Nosotros hemos aquí mencionado lo que es una terminología que quien la puso, por bueno, desde mi perspectiva, fue de quien la escuché, Gabriel, fue tuya. La terminología de que la colonia es la forma más tejible de corrupción. El segundo nivel de corrupción era la corrupción estructurada, estos contratos fatulos que son a beneficio de unas compañías y de extorsionar a los puertorriqueños. Y supuestamente legales. Y supuestamente legales, y el tercer nivel era el nivel de la corruptela, del alcalde que recibe dinero para comprarse relojes y cosas por el estilo. Eso es una corruptela, pero allí las cantidades son, no es que esté bien hecho, por supuesto que eso está mal hecho, eso es corrupción, pero es mucho menor que lo que sería la corrupción, como dijo allí Alameda, un contrato de 19,000 millones para proveer gas metano, porque eso es, ahora pondría un monopolio en la compra del combustible que fuere a usar la Autoridad de Energía Eléctrica, y que el gobierno se preste a ese detalle de que voy a montar un monopolio que va a controlar otro. En realidad es otro el que controlaría ese monopolio, y entonces eso es absolutamente desleal al pueblo de Puerto Rico. Que de hecho parece más que esta compañía New Fortress está solicitando un rescate financiero a través de una serie de contratos, obviamente más leoninos que el leonino que es del de Luma. Una contratación brutalmente, y de hecho han tratado de suavizar las condiciones de ese contrato en términos del tiempo, en términos de la cantidad, pero sigue siendo 19,000 millones en un contrato exageradamente alto que salvaría a New Fortress, que por cierto está en quiebra, porque es una compañía en quiebra y las acciones de ella han venido disminuyendo. O sea y nosotros somos los que estamos pagando. Claro. Que el salvar a esa compañía, que nos interesa a nosotros, esa compañía no nos beneficia en nada, lo que hace es robarnos. Claro. Y entonces terminamos, gracias a la colonia, a la situación colonial, sí, no tiene nada que ver con nosotros excepto que nos explota. Y entonces viene esta situación colonial a ponernos a salvarle a todos los puertorriqueños, a que salvemos a New Fortress, la empresa norteamericana esta corrupta. Y no quiero dejar de mencionar como otro ejemplo de corrupción con la Junta de Control Fiscal, el hecho de que anuncian que están autorizando $735,000 de nosotros, ¿verdad? Porque ellos lo que hacen es administrar los chavos de nosotros para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos en Puerto Rico. El 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Aquí, que en la colonia, le celebremos la independencia de ellos con todo este 735,000 pesos. Tres cuartos de millón de pesos. No, eso yo estoy en seguro la que universidad es más. sería Es mucho más productivo. Yo estoy seguro que eso es más. Bueno, eso es lo que oficializan. Eso es lo que van a empezar y luego seguirán por ahí. Mira, hay otro anuncio más. Hay otro, ok. Sí, tenemos que hay una caminata en contra del proyecto Esencia en Cabo Rojo, que le están llamando Peregrinación de Ciencia y Fe, porque está siendo organizada por una serie de iglesias.
los discípulos de Cristo, son una de esas iglesias. Está la Misión Episcopal San José de Arimatea, está la Iglesia Metodista de Puerto Rico y también la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, que están llamando para dentro de 2 semanas, el sábado 11 de octubre, partiendo desde las 9 de la mañana de Boquerón, lo que llaman la Plaza Mangle Rojo, también le llaman el Muelle de la Libertad, y estarán saliendo desde ese mismo punto hacia la Laguna Rincón, que queda por allí bastante cerca. Será una caminata durante la mañana. Toda la actividad comienza a las 9 de la mañana, termina a eso de mediodía. Y entonces, pues, se pide a todos los que estén en contra de Esencia a participar de esta peregrinación. Y hay otro, perdona, que hay otro anuncio también. Pero vamos a repetir entonces la fecha, la hora y el lugar de partida para esta caminata. Sí, sábado 11 de octubre, sale a las 9 de la mañana desde el Mangle Rojo en Boquerón. También le llaman Muelle La Libertad. Que está pintado con la bandera de Puerto Rico. Que está bandera, ok. Y entonces, si está interesado también en unir su iglesia, puede llamar al 787-264-0594. Así que se dice que esto es un movimiento ecuménico. Sí, léelo otra vez, por favor, el número. El número 787-264-0594. Ok. Gabriel, tú ibas a tener otro eso anuncio. Es dentro de 2 semanas. Dentro de una semana, el sábado 4 de octubre. Dentro de una semana será el otro, sí. Sí, el sábado 4 de octubre a las 4 de la tarde, en la entrada de la antigua base Raimi, que ahora se ha llamado diferente durante un tiempo, pero podría volver a ser la base Raimi, en la esquina noroeste de Puerto Rico, en Aguadilla, si continúa el proceso de remilitarización de Puerto Rico, reactivación de bases que habíamos logrado que se cerraran, pues la Organización de Madres contra la Guerra, que ha estado al frente siempre de la lucha contra la militarización, ya organizó piquetes frente al fuerte Buchanan, el centro del ejército norteamericano en Guaynabo, en San Juan, en el área de San Juan, frente a los portones de la antigua base Roosevelt, en Ceiba, y ahora, pues, aquí en los portones de la antigua base Raimi, que no queremos de nuevo aviones con bombas nucleares entrando y saliendo de Puerto Rico. Así que ellos hay una marcha que va a ser entonces el sábado 4 de octubre. ¿A qué hora y de saliente desde dónde? La información que tengo al momento es que es en la entrada de la base. Se va a organizar una manifestación y piquete. Según se desarrolle, puede movilizarse hacia otro sitio. Ok. Bueno, quisiéramos entonces acercarnos al tema del día de hoy, que es sobre este plan B. Propone un número de alternativas sobre desarrollo económico para Puerto Rico. Y Juan Carlos ha estado mirando estos detalles con bastante atención. Y entonces pues nos va a hablar un poco en el día de hoy sobre las alternativas de desarrollo económico incluidas en el Plan B para la soberanía e independencia de Puerto Rico. Exacto, el Plan de Desarrollo Económico está enfocado en desarrollo económico, no está hablando de política ni nada de ese tipo. No habla de la estructura política. No habla de la estructura política del país. Lo que habla es de cómo vamos a estar desarrollando económicamente nuestro país bajo la soberanía o incluso bajo la independencia. Bajo la independencia, porque es plan B de independencia. Y quiero también destacar que, hablando de anuncios, y vamos de atrás para adelante, porque comenzamos con uno que era el 11 de octubre, luego otro que es el 7 de octubre, el 4 de octubre, sí. Este otro es el 7 de octubre, que es una conferencia virtual del plan B. Y próximamente, y comienza a las 7 de la noche, que va a salir por Facebook,
Facebook Live, le llaman, ¿verdad? Ujú. Y pues, ¿cómo uno se conecta? Pues eso está o va a estar, porque me dijeron que iban a ponerlo, en la página de internet de Plan B Independencia. Usted puede googlear Plan B Independencia y va a encontrar la página de esta agrupación que va a estar anunciando el enlace para esta conferencia virtual sobre el Plan B Independencia. Nosotros hace ya como un mes estuvimos hablando un poco sobre este plan de desarrollo económico que está distribuido en 4 fases, que se extiende a lo largo de 20 años. Cada una de las 4 fases comprende aproximadamente 5 años. Claro, hay cierto grado de solapamiento entre cada fase. La primera fase, pues, es aquella en la cual se establece la zapata, ¿no? Los fundamentos de lo que será el desarrollo económico de un Puerto Rico independiente, en donde se construyen instituciones económicas y además de la infraestructura. Así que yo creo que es la parte más importante y que queremos enfocarnos en el día de hoy. La otra fase, pues la segunda fase tiene que ver con la expansión industrial y una diversificación económica, en donde es clave las verdaderas alianzas público-privadas. Tenemos entonces que en la tercera fase, una vez tenemos entonces a un Puerto Rico económicamente maduro, entonces puede expandirse con tratados de libre comercio, y Puerto Rico de esa manera se convierte en un centro marítimo y financiero importante. Marítimo, pues aprovechando su posición geográfica, y recordamos siempre las palabras ilustres de ese tremendo economista José Israel Alameda Lozada, que nos dice que para la economía lo que importa es la posición local. Location. La posición local es lo más importante, y lo segundo más importante también es la posición local. Localización geográfica. A la localización geográfica. Y así Puerto Rico está en una posición muy, muy ventajosa, que eso es precisamente porque también Puerto Rico ha sido grandemente deseado por los imperios, y quizás explica por qué somos prácticamente la última colonia con más de 1 millón de habitantes en el mundo. Déjame decirte que Estados Unidos fue a Singapur, la embajadora de Estados Unidos fue a Singapur, McFarlane, ella era apellido McFarlane, fue cuando el tiempo de aquel primera presidencia de Trump, y le preguntaron un periódico de Asia, le dijo, ¿qué usted hace aquí? Yo estoy buscando algo que ustedes tienen, que es la localización, así le dijo. Y entonces ellos dijeron, pero de gratis, no, tenemos que pagar. Y estamos dispuestos a pagar. Pero aquí no pagan, nada más No, chupan. Exactamente. Así que esa es una de las ventajas que tendríamos como un país independiente, de que podemos sacarle jugo a nuestra posición geográfica. La cuarta fase realmente yo no la veo como parte del desarrollo, porque la cuarta fase se está describiendo como que disfrutamos ya de una soberanía plena y una prosperidad nacional. Es decir, el proceso de desarrollo económico realmente sería como de 15 años, ¿verdad? Quizás 14 o 16. Es una consolidación. Es una consolidación y continuación. Y la razón por la cual se pone a los 20 años es porque el Plan B contempla una inversión económica de los Estados Unidos como quizás pago de indemnización de la explotación de Puerto Rico como su colonia, de $36 millones anuales por espacio de 20 años. ¿Ok? Y creo que debemos empezar hablando un poco sobre cómo se usan esos 36,000 millones, no los 36,000 millones, sino que de esos 36,000 millones al año, solamente 4,000 millones van a estar siendo utilizados para infraestructura de gobernanza financiera, que es un asunto muy importante del cual vamos a estar concentrándonos en el día de hoy. Pero antes de entrar leyendo en eso, me parece que es importante para levantar nuestro ánimo en relación a este asunto, el ejemplo de Malta. Malta era una colonia militar británica del Reino Unido, que en el año 1954 votó a favor de anexarse a el Reino Unido, con un 77% a favor de la anexión. Le negaron la anexión
Y entonces, en 1964 se convirtieron en un país independiente. ¿Y cómo le va a Malta? Pues el porcentaje de pobreza en el año 1963, antes de convertirse en un país independiente, era mayor del 50%. ¿Cómo aquí? Como aquí. Y ahora, en el 2025, ese porcentaje de pobreza está entre 16 y 18%, más o menos como está Barbados aquí y como está Jamaica. La dependencia económica principal en el año 1963 era que era una base naval británica, esto se parece mucho a Puerto Rico, y recibía ayuda del Reino Unido, como nosotros recibimos las ayudas, entre comillas, de los Estados Unidos. Hoy en día tiene una economía diversificada en unos sectores que están en Puerto Rico: turismo, servicios financieros, industria de electrónica, industria farmacéutica, transporte marítimo. Como Puerto Rico se vislumbra también en el Plan B. Malta es una isla en el, vamos a decir, en el medio del Mediterráneo. Del Mediterráneo. Así que es una isla también con una localización conveniente para tratar de maximizar cómo usamos esa localización apropiadamente. Sigue, perdona. Sí, es un archipiélago de 11 islas, de hecho, que está allí en el mar Mediterráneo, está cerca de Sicilia, a unos 90 kilómetros aproximadamente. Entonces, la base industrial, que cuando era colonia era prácticamente un astillero y lo que hacían era trabajar con barcos, pues ahora está enfocado en la electrónica, en la farmacéutica, en la industria del cine, que está desarrollándose también aquí en Puerto Rico. El desempleo era alto anteriormente, ahora está en 3%. El índice de desigualdad, el Gini, que antes no se medía, así que no podemos decir cómo estaba en el 1963, pero ahora está en 30, que eso es relativamente igualitario o uno de los más bajos de lo que hay en los países de la Unión Europea. Ese índice corre desde 0 a 0.50. 50 sería más desigual, 0, mientras más cerca de 0, menos desigual. Puerto Rico tiene 0.50 y algo. Puerto Rico es uno de los países más desiguales del mundo. Más desiguales. Y Estados Unidos está por ahí arriba también. Estados Unidos está como en 40 y pico. Sí. Y cuando compara algunos estados, como se hace, los estados del sur, Mississippi y otros más, son bastante desiguales. Desigualdad significa que la brecha entre los que están arriba y los pobres, ¿verdad? Es bastante amplia. Y eso hace que el país, pues, lo que fundamentalmente sabemos es que un país no progresa porque lo que sí progresa, los que capturan esa riqueza creada son los de arriba, no los de abajo. Ejemplo, en el caso de Estados Unidos, según ha trascendido, el 1% más rico tiene más riqueza que la que tiene en conjunto más de la mitad de la población, del 54% de la población. 93%. El 1% más rico tiene lo que tiene el 93% de la población estadounidense. Elon Musk tiene lo que tiene el 52% de la población. Más rico. Un hombre tiene más dinero que el 52% de la población de Estados Unidos. O sea que el acumulado de la riqueza del 54 o 52% de la población. Sí, es brutal. Bueno, y quería añadir lo que estaba diciendo José Israel, que los países con mayor igualdad, con mayor nivel de igualdad, tienen un Gini como de 20 y pico por ciento, como de 20 y pico. O sea que el 30 es bueno, como está el Malta. En cuanto al índice de desarrollo, pues en el 1963, índice de desarrollo humano, en el 1963 Malta estaba similar a los llamados países en desarrollo, ¿verdad? Países del tercer mundo. Hoy en día es 0.92, eso es bien alto, está a nivel global superior. Ese índice también corre desde 0 hasta 100%. El 100% serían los países más ricos, 0 pues serían los más pobres. Si Malta 92. Tiene 92, está entre los más ricos. Tiene A, es una A, sí, exactamente. Sí. Y entonces... Malta, entonces, en materia de unos 40, 60 años, ha logrado mejorar significativamente de lo que tenían a mediados del siglo pasado
a lo que tienen ahora el primer cuarto del siglo siguiente. Oye, ¿y qué población tiene Malta? Porque hay una teoría que siempre tejen por aquí, que el país chiquito, pues Malta no es un país grande. No, medio millón de personas. Medio millón de habitantes. Medio millón de personas. En cuanto a migración, en el año 1963 había una fuerte emigración al Reino Unido, a Australia, a Canadá, como hay aquí en Puerto Rico, donde la gente se va de Puerto Rico porque es muy difícil la vida aquí. Ahora, en el 2025, tienen inmigración neta. Son más los que entran que los que salen, porque las cosas están bien allí. Y en cuanto a electricidad y apagones, cuando estaban bajo la colonia de Reino Unido, tenía una red pequeña basada en petróleo, frecuentes apagones prolongados y una fuerte dependencia del combustible. Se me parece a alguien eso. ¿A quién se parece eso? Sí, tiene una dependencia muy grande de combustible importado. Ahora tiene una red moderna con una planta de gas natural, sí, en Delimara, que es una de las más grandes ciudades, y tiene una interconexión eléctrica con Sicilia, algo similar a lo que parece que va a pasar entre Puerto Rico y República Dominicana, y tiene la energía solar en expansión y los apagones casi inexistentes. Entonces, esto, como estábamos diciendo, es Malta son 11 islas, pero son bien chiquitas también, o sea, no solamente tiene más que medio millón de habitantes. La más grande de ellas, que se llama Malta, cabe 26 veces en la isla grande de Puerto Rico. Y la segunda más grande, que es Gozo, es una cuarta parte de Malta. Y aún así, chiquitos que eran colonias, se independizan y rápidamente prosperan. De hecho, el amigo Benjamín Nieves nos ha dicho que él hizo un análisis de todo el centenar de antiguas colonias que ahora son países independientes y forman parte de las Naciones Unidas, y en todos los casos prosperaron rápidamente después de lograr su soberanía. O sea, el ser colonia es algo que te mantiene pisado. Sí, es una de las cosas importantes, es que cuando vienen en la república o la soberanía, toman decisiones por ellos y para beneficios de los países. Eso no quiere decir que no tengan relaciones con sus ex imperios. Tienen relaciones comerciales. De hecho, al venir a la soberanía no es quedarse solo, es al todo lo contrario, es adquirir más amigos, más comercio, más diplomacia con otros países. Puerto Rico, lamentablemente, pues está atado a Estados Unidos y esa dependencia, uno cree que si se van, pues nos morimos del hambre. No, va a ser lo contrario. Bueno, en esta primera fase, esos 4.000 millones de dólares al año Plan B. Plan B. Volviendo al plan B, que dijimos que se estarían recibiendo cada uno de los primeros 20 años 36.000 millones de dólares de parte de los Estados Unidos, y de esos 36.000 millones de dólares, 4.000 millones irían para hacer unas instituciones sólidas e independientes, que sean las que gestionen la política fiscal y la tributación y el comercio. Y es importante que sean independientes, ¿verdad? Porque uno de los principales problemas que ha tenido Puerto Rico es que prácticamente todo en Puerto Rico está politizado. Y entonces cambia el gobierno y cada 4 años, entonces los planes cambian y cambiando cada 4 años de dirección no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces se está insistiendo en que, como es en los Estados Unidos, o como ha sido hasta ahora, porque Trump está cambiando muchas de esas cosas, como ha sido tradicionalmente en los Estados Unidos, las instituciones deben ser sólidas e independientes, de tal manera que cualquier plan que tengan sea un plan que sea estable y que se trabaje sobre él independientemente de quién sea el presidente. Es que de hecho, según los teóricos económicos internacionales, la fortaleza de las instituciones sociales, políticas y económicas de un país son determinantes para el desarrollo económico y social del país que sea. Y aquí hemos estado pasando bajo la colonia un proceso de destrucción de instituciones. O sea, aquí en Puerto Rico se habían creado unas instituciones fuertes, empezando con la principal, que es la Universidad de Puerto Rico. Sí, y eso fue bajo Muñoz Marín, que estuvo 16 años.
Entonces, Sí. entonces en ese tiempo, donde hubo estabilidad política, Y nos creíamos que teníamos algún grado de autonomía o soberanía, sí. así que unos líderes de gobierno le metieron energía a construir esas instituciones, a la infraestructura, un sistema político más estable. Al atender esos elementos, estamos sentando unas bases firmes para el desarrollo futuro. Si hubiera dicho el plan B, no, lo primero lo que vamos a hacer es empezar a meterle chavos a estas cosas en específico que es importante, pero serían transitorias, no estarían demostrando la sabiduría que demuestran al señalar que la primera prioridad para inversión es el desarrollo de instituciones económicas y políticas estables e independientes, que no estén sometidas a la política partidista. Ellos no entran en la parte política en el sentido de cómo estaría estructurado el gobierno. Plan B no entra en eso. Sí. Nuestra propuesta, que es completamente compatible, la del Movimiento Diálogo Soberanista, en el libro del País que Queremos, en que trabajó Marta Quiñones, que es la que ha dirigido este esfuerzo del Plan B, del Plan Económico del Plan B, señala que se estarían creando unas instituciones de democracia participativa, de asambleas desde a niveles locales hasta el nivel de la Asamblea Nacional, con una multiplicidad de partidos políticos y una estructura de gobierno hecha en función de las necesidades del país. Eso podemos entrar en otro día en esos detalles, pero que en ese contexto de que se van a estar creando instituciones políticas estables y pensadas en términos de las necesidades del pueblo, pues dentro de ese contexto político también se estarían dando estos cambios, estas prioridades económicas que están mencionando. Pues la cuestión entonces si se elige un presidente cada 4 años, pues ese presidente estaría dirigiendo el desarrollo económico, pero simplemente está a cargo de llevar a cabo el plan, un plan que existiría. Porque ahora mismo Puerto Rico no tiene un plan de desarrollo económico. Usted recordará que cuando se le preguntó varias veces a Pierluisi, por ejemplo, sobre el plan de desarrollo económico a Puerto Rico, y lo que mencionaba era fondos federales. Pero fondos federales son un plan de dependencia, no es un plan de desarrollo económico propio. Así que Puerto Rico, bajo la independencia, tendría un plan de desarrollo que, de hecho, de lo primero que dice aquí el plan B, es que tendría una planificación centralizada. Y va a haber un plan de desarrollo económico. Entonces, se establecen 2 bancos importantes. Está el Banco Nacional de Desarrollo Económico, que juega un papel similar a lo que jugaba el Banco Gubernamental de Fomento en el tiempo de Muñoz Marín, y que fue destruido precisamente por la política partidista. Este Banco de Desarrollo Económico sería la institución financiera que se dedica a financiar los proyectos de infraestructura, a las cooperativas y las prioridades en general, y de esa manera pues se reduce la dependencia de estar cogiendo prestado. Además, estaría el Banco Central, que funcionaría como lo que funciona el FED, ¿verdad? La Reserva Federal en los Estados Unidos, que estaría controlando o manejando las tasas de interés. Usted sabe que cuando hay inflación, pues entonces una manera de atacar la inflación es aumentando las tasas de interés. Pero cuando está ocurriendo la inflación es que el valor del dinero se está reduciendo. Entonces una manera de luchar contra esa inflación es aumentar la tasa de interés, dándole valor precisamente al dinero. Y esa es la política monetaria que aquí y fiscal la establece Estados Unidos. Aquí no podemos hacer nada con eso. Ellos deciden lo que les interesa, cómo lo prefieren ellos, dependiendo de sus necesidades. Aquí, pues, como que dice, que Dios reparta suerte. Además, los bancos centrales en todas partes del mundo, además de reducir o bajar las tasas de interés, y lo hace a través de un comité que es independiente de los congresos y de presidencia, tiene otras razones de ser, ¿verdad? Supervisión de bancaria, en revisión de los encajes legales, reservas legales de los depósitos, hace una cosa que se llama quantitative easing, que es
salvataje, bailout, salvar cuando un hace falta bailout, ayudar a alguien para rescate lo hicieron, financiero. El Banco de Reserva lo hizo con esta recesión del 2007-2008. Se llama Quantitative Easy. Ese tipo de... Tiene otras funciones, además de la tasa de interés. Alameda, tú que estás y eres profesor de esta cosa, lo que Juan Carlos ha dicho es que tienen que haber dos estructuras separadas. Una estructura que ha de hacer este tipo de controles sobre la política fiscal en el país y otra cosa que es el tratar de proveer cuando haga falta dinero para inversiones y el establecimiento de industrias en el país. Eso es esencialmente lo que Juan Carlos ha dicho. Dos bancos Entonces, son dos bancos distintos. ¿Por qué es necesario mantener separadas esas dos estructuras? Para que no haya ningún tipo de conflicto de intereses. No tiene que ser separada, tiene que trabajar separada, claro, pero trabajar coordinada, moverse en la misma dirección, porque en este caso particular Puerto Rico está adviniendo en una nueva relación soberana y tiene que ir moviéndose hacia un nivel mayor de desarrollo del país, sostenible, ¿no? Sostenible que mantenga la capacidad de crecer, teniendo relaciones con todo el mundo, todos los países, incluyendo Estados Unidos. Así que el detalle de esto es que esas dos estructuras deben proveer para lo que sería la soberanía financiera del país. Claro. Porque si no, entonces el país estaría sujeto a que inversionistas extranjeros determinen lo que pudiera ser o no el desarrollo industrial o desarrollo económico del país. Y eso precisamente no es soberanía. Así que es por eso que es muy peligroso. ¿Cómo va a ser? Sí. Siglos de la historia reciente de la humanidad demuestran lo peligroso que eso es. Pregúntale a Wanda Vázquez. Los bancos internacionales como este que tenía Herrera Berlutini no le zafajó significativamente en términos de la capacidad de la toma de decisiones, porque el banco le dijo, elimíname a estas personas aquí de estos puestos, y ella lo hizo. ¿Ves? Es un chantaje a un país. Sí. Y lo hace un banco para los beneficios del banco, no para los beneficios de Pavón. Por eso que la soberanía es importante. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué importa que el desarrollo económico lo decidan extranjeros que vengan con unas grandes industrias? Lo importante es que traigan chavos. No, porque entonces las decisiones las toman ellos independientemente, siguiendo sus propios intereses y no los nuestros. El mejor ejemplo que tenemos ahora es que New Fortress Energy le ha vendido 14 generadores eléctricos al sistema de electrificación de Puerto Rico y claro, esos generadores lo que queman es gas metano. Pues por supuesto que a New Fortress le interesa un contrato exclusivo de la venta del gas y además un puerto que no lo pueden usar si ellos no lo autorizan, porque con eso tienen un monopolio y un control, nos tienen agajados. No voy a decir por qué, porque Joe nos va a decir que no puedo decir eso. Sí, que es la misma razón por la cual aquí se acabó el tren y se tiraron los cajos, ¿verdad? Que era para que nosotros compráramos los carros de Ford, de General Motors, etcétera. Bueno, volviendo al Banco Central, todavía está en discusión en el Plan B si Puerto Rico tendría su propia moneda o si utilizaría el dólar. En caso de que Puerto Rico tuviera su propia moneda, pues entonces el Banco Central sería quien imprimiría esa moneda. Si no tuviera moneda, entonces el Banco Central tendría que mantener unas relaciones formales con la Reserva Federal de los Estados Unidos para gestionar las operaciones en dólares. De hecho, Panamá, la zona central de Panamá utiliza el dólar, Ecuador utiliza el dólar. República Dominicana, yo he ido allí y he pagado dólares. Ajá. Y Milei intentó, pero como ha hecho una debacle ahí en la economía de Argentina, que es una cosa horrible, pues el peso está relativamente en el piso relativo al dólar y obviamente no va a haber ningún tipo de cambio sobre eso. Y entonces también se propone una tesorería nacional. Esa tesorería sería la que almacenaría las riquezas que va acumulando Puerto Rico, riquezas en oro, riquezas en divisas extranjeras. Un departamento de Hacienda de Puerto Rico un poquito más extenso en su funciones. Sería separado del Departamento de Hacienda. Y también habría algo similar, pero distinto, que llaman el Fondo Soberano de Inversión,
que estaría estimulando el ahorro en Puerto Rico como país, porque ahorraría entre el 5 y el 10% de los ingresos nacionales para preservar riqueza nacional, con la idea de proveer una estabilidad financiera y tener capital en épocas de volatilidad económica, ¿verdad? Y esto pues sería una institución que existe precisamente en Singapur y Noruega, así que sería tomando ejemplos de ello, pero sería entonces una institución independiente y sería administrada por una junta autónoma y profesional y también sería auditado regularmente. Así que Puerto Rico tendría esa estabilidad económica. ¿Qué pasa? En cuanto a las políticas públicas, pues la política pública está el Ejecutivo, pero se crea un laboratorio de políticas públicas de Puerto Rico, que es administrado conjuntamente entre el Ejecutivo y la Universidad de Puerto Rico, con la intención de integrar el rigor académico a la formulación de políticas gubernamentales, de tal manera que se garantice que las políticas económicas y sociales de Puerto Rico estén basadas en evidencia y adaptadas a las condiciones locales, ¿verdad? Todavía va a escuchar que no queremos modelos importados que no son la solución, como decía Rubén Blades. Pues aquí que las políticas públicas estén adaptadas a nuestra realidad puertorriqueña, caribeña, isleña y latinoamericana. Y habría entonces una serie de consejos, básicamente 3, donde uno de ellos establece las guías para la implementación gradual del Plan Nacional de Desarrollo Económico. Otra sería la que guiaría la estrategia económica en colaboración con las instituciones académicas para implementar el plan de desarrollo. Y entonces tenemos otra que está encargada de coordinar la política industrial para el crecimiento de las empresas pequeñas, la atracción de inversiones y dirigir la producción en el país, dirigir esa producción en el país, porque la producción es lo que produce riqueza. Bueno, Juan Carlos, creo que yo nos ha puesto la musiquita. Creo que es precisamente aquí donde volveremos en nuestro próximo programa a tratar el asunto de estas 3 comisiones, porque yo no he logrado ni escuchar el nombre de ellas y me imagino que la audiencia tampoco. Agradecemos a tu esfuerzo, agradecemos a la audiencia que nos han prestado y a nombre de Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico y la Convergencia Nacional Boricua, agradecemos su audiencia. Tengan todos muy buenas tardes. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. WTEP AM Ponce 1490, WKJB AM Mayagüez 710,